Muy buenas, ya estamos aquí en Proverbios 14 y comienza este estudio de señales del camino. Vamos a tratar en este día 22 señales de advertencia. Estas 22 señales son para mostrarnos el peligro o la prohibición. Son 22 señales que nos pueden salvar la vida, claro que sí, porque si están dentro de la sabiduría de Dios y están impresas aquí, no hay que pasar por alto. Hemos rescatado estas 22 señales en este capítulo de Proverbios, pero por supuesto que está en todo el libro de Proverbios, están seguramente dispersas de una manera estratégica para que nosotros retengamos de alguna manera aquellas cosas que nos dan una habilidad y la capacidad de despertar en nosotros ese discernimiento. Ese discernimiento es un don, es el anhelo de entender las cosas que no solo que no son buenas, sino que no me son lícitas, las cosas que no me convienen. Por ahí no debo ir. Y muchas veces decimos, bueno, pero puedo probar, no pasa nada. Pero si tenemos la suficiente información de las consecuencias y de las cosas que puede acarrear, a veces saltarnos una prohibición o saltarnos un peligro, una advertencia, ¿no? Una situación que es para nosotros una amenaza, y darnos cuenta y comprender y tener ese entendimiento y conocimiento, bueno, nos puede salvar de muchos dolores de cabeza. Decimos de un dolor de cabeza, pero también podemos ir hasta más allá, ¿no? Hasta más a una enfermedad, hasta la muerte. Nos puede librar solamente ver las situaciones que pasan en el mundo, y estos medios masivos nos dan informaciones al instante de cosas que pasan del otro lado del planeta, y vemos y escuchamos noticias increíbles de cómo las personas sufren a veces por situaciones y consecuencias que el mismo ser humano se las busca sin darse cuenta, y por ignorancia caemos en este tipo de trampas. Y aquí estamos listos para comenzar. Vamos a darle pausa, léete este capítulo 14 y vuelve conmigo, y ya estamos listos para comenzar este capítulo 14. La sabiduría del mundo y sus 22 señales, y ya estamos con el versículo 1 que dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Bueno, ya sabemos que Dios está viendo a la mujer como una reina. Y esta imagen hay que verla desde el ámbito espiritual, hay que verlo esto desde la óptica como Dios lo ve, como dice el capítulo 9, dice que la sabiduría edificó su casa. Así también estamos viendo aquí a la mujer como la sabiduría, ¿no?, que edifica su casa, pero hay también otra sabiduría, hay otra que la derriba, y tenemos que marcar esta primera señal, que es la división. Todo lo que Dios edifica lo hace con unanimidad, con unidad, y todo lo que el diablo hace lo hace con división. Jesús mismo dijo: una casa contra sí misma se derriba, se destruye. Vamos al versículo 2. Vemos a la sabiduría del mundo despreciando la sabiduría de Dios. Increíble, pero eso solo pasa en este mundo. Vemos también en el versículo 3: en la boca del necio está la vara de la soberbia. Estamos viendo aquí que también la señal es el orgullo. Estamos viendo también en el versículo 5 que esta sabiduría no posee la verdad, sino que más bien miente. En el versículo 6 estamos viendo aquí que dice: busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla. Esta es una característica
y podemos llamarla no se deja corregir. Esta sabiduría del mundo no admite correcciones. Y tenemos que ir ahora al versículo 7. Este es muy interesante. Dice: vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Esta característica, esta señal, nos dice que no exalta la ciencia de Dios. Y sabemos que esa ciencia de Dios es el carácter, la hermosura de la obra y el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Vamos también por el versículo 8 y vemos que también nos muestra en el versículo 8 el engaño, la indiscreción de los necios es engaño. Y esta es la característica que estamos viendo en el versículo 9. Vamos a ver algo. Bueno, esto seguramente que no se ve en ningún lado, vas a decir tú. Y vemos esto: los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Esta es la característica que le llamamos no busca ni le importa el perdón de Dios. Estamos viendo estas características de esta sabiduría humana. Versículo 12, vemos que parece camino a la vida, pero no lo es. Esta sabiduría del mundo nos pone un espejismo y detrás de ese espejismo vamos todos, ¿no? Pero al final de ese espejismo hay un acantilado, hay un vacío, hay un precipicio. Así que tenemos que tener y abrir los ojos espirituales para entender estas cosas. Versículo 14 nos está mostrando que esta sabiduría del mundo mortifica y oprime. Dice que de sus caminos será hastiado el necio de su corazón. Qué contradicción, elegimos algo que luego nos amarga. Versículo 15, estamos viendo ya algo que la sabiduría nos descubre acerca de esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. Nos muestra también de esta sabiduría. Versículo 15, te hace ingenuo e imprudente. Qué importante es para nosotros leer una y otra vez estos capítulos, este libro de Proverbios, llevarlo por lo menos completo una vez al año, ¿no? Es una gran bendición y un gran provecho el poder cada día tener esa pericia, ese discernimiento, esa habilidad de separar las cosas buenas, malas, lo que parece bueno, separarlo realmente y no escoger, sino escoger realmente no todo lo que me es lícito, no todo me conviene, porque no todo te va a llevar a un buen puerto, ¿no? Entonces estamos viendo ya el versículo 16 que nos dice que es irreflexiva y es impetuosa. Cuando leemos que dice que el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado, es irreflexiva. Todo lo contrario de este estudio de Proverbios. Así que tal vez no tenga muchos likes, muchos me gustan, pero allí vamos con la verdad, ¿no? Con la frente bien alta y a por todas, porque esta sabiduría del mundo es impetuosa, es atrevida, es insolente, ¿no? Pero nosotros tenemos que permanecer firmes los que abrazamos esta sabiduría. Versículo 18, vemos que la sabiduría del mundo tiene una recompensa, y esta recompensa es la estupidez. Versículo 19, vemos que esta sabiduría del mundo es mala y es injusta. Bueno, eso es sabido, no hace falta ser tan sabio para entender estas cosas,
pero es importante que esas características no estén dentro de nosotros, y por eso afirmo esta necesidad de leer, porque estas cosas tenemos que arrancarlas de raíz de nosotros, y yo primero, el que debo desarraigar todo esto. Me encanta ver todo esto, me encanta ver estas cosas, porque cada vez que desarraigo algo de esto, soy tan feliz, tan cerca de Dios me siento, tan cerca de la gracia y del favor de Dios, que bueno, no hay otro camino. Nos sentimos comprometidos con la sabiduría de Dios a seguir por este amor de Dios. Mientras que el versículo 22 nos está mostrando que esta sabiduría del mundo finge tener amor, pero no, nada de eso. Esta característica es que no tiene amor. Por supuesto, no tiene el amor de Dios, que ese amor, esa benevolencia invencible, ¿no? Ese amor de Dios inflexible, iba a decir. Ese amor de Dios que tiene misericordia por todos, que tiene una verdad para nosotros, que nos hace libres. Versículo 24, estamos viendo que algo increíble. Esta sabiduría del mundo te endiosa con su pobreza. Increíble, pero cierto, y es una gran verdad. Esta sabiduría del mundo, las filosofías de este mundo, quieren la exaltación del ego, la exaltación del yo, no humillación, no ir a la cruz, no, sino la independencia, crear tu propio Dios en tu propia mente, y a partir de allí avanzar hacia donde no lo sabe nadie, pero sí que quedamos envueltos en una miseria humana, ¿no? Y Dios no quiere eso para nosotros. Versículo 29, estamos viendo que esta sabiduría del mundo es violenta también, y estamos viendo que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Esta sabiduría es violenta. También vemos en el versículo 30 que esta sabiduría destruye. Y ahí vemos ese carácter de envidia que tiene esta sabiduría. Que Dios nos libre de ser nosotros envidiosos, porque cada vez que envidiamos destruimos, pero no nos damos cuenta que aunque destruimos lo que está afuera, también nos destruimos a nosotros mismos. Versículo 32 nos está mostrando algo, y nos dice el versículo: por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Versículo 32 dice que siembra maldad. Y el versículo 33, estamos viendo aquí, te priva de conocer la verdad y al que es verdadero. Versículo 34, vemos también aquí que deshonra a las naciones. Esta sabiduría terrenal deshonra a las naciones. Es una vergüenza para los pueblos, para las naciones. Versículo 35, y este es el broche, no es el broche de oro, es la perla negra para esta sabiduría del mundo, que es traicionera. Es como aquel que con un beso traicionó a su maestro, a su Señor, y que Dios nos libre de usar estas características que no estén en nosotros, sino que hacemos bien en revisarlas, como lo estás haciendo tú. Si hasta aquí has aguantado, pues te felicito, porque si has aguantado quiere decir que quieres la sabiduría como yo. Te animo para que sigas adelante, sigas en estas señales del camino. Este es un poco el trago amargo que hemos tenido que tomar todos, pero
sabes que cuando tomas estas hierbas amargas, pues en el fondo es salud y es vida. Porque la voluntad de Dios es que podamos seguir estas señales y por supuesto entrar en esta vida y vida en abundancia.